Ponencia. Estrategias para una política pública de educación superior con énfasis en derechos humanos para la población vulnerable, desplazados internos e inmigrantes forzados venezolanos. En el marco de los problemas sociales que implican un estudio interdisciplinar de diferentes áreas de conocimiento en el país y en general América Latina, se ha adelantado en la articulación Universidad Social la investigación titulada Estrategias para una política pública de educación superior con énfasis en derechos humanos para la población vulnerable, desplazados internos e inmigrantes forzados venezolanos, que se identifica y cobra importancia en el estado social de cosas que enfrenta nuestro país, de cara al derecho inalienable a la educación de las personas en situación de desplazamiento y el fenómeno de la migración forzada venezolana, que resulta ser un eje primordial hacia la realización del proyecto de vida de los actores sociales que en su calidad de víctimas deben asumir en un conflicto que se evidencia y se vive en el territorio nacional. En este orden de ideas, la propuesta apunta esencialmente a la regulación del orden sociojurídico y político de conformidad con los estándares internacionales de los derechos humanos, a la construcción de una cultura de inclusión social y de acogida del migrante, así como también la trascendencia de la reinserción y resiliencia de la población colombiana desplazada en el contexto de jóvenes, adultos estudiantes y profesionales que permitirá establecer y definir una cultura en la formación jurídica de colombianos y venezolanos. En términos del encuentro, se buscan principales aportes que sirven como fundamento en la generación de análisis y lectura social de la universidad y la sociedad colombiana en general, buscando resaltar las consideraciones más importantes a tener en cuenta al momento de diagnosticar la realidad del derecho a la educación en Colombia. Política pública de educación superior con énfasis en derechos humanos para la población vulnerable. En el contexto actual de la globalización y flexibilización productiva, la educación ha cobrado una creciente importancia tanto en la política como en el debate académico y teórico. Durán, 1997, página 7. A partir de ello, y con fundamento en el rol activo de la universidad que contempla la configuración de estrategias organizativas a nivel país que fortalezcan y contribuyen no solo a la generación de conocimiento, sino que responden a la serie de complejidades que enfrenta nuestra sociedad. En el ingreso de inmigrantes venezolanos forzados, producto de la emergencia humanitaria, en el vecino país, es que se encuentra el sustento social de la investigación adelantada. En esta vía, en el desarrollo investigativo que se han rescatado las aproximaciones conceptuales de orden normativo y académico, mediante los cuales las legislaciones internas de cada país han respondido a un fenómeno no reciente en el mundo, en el caso de la inmigración, pero sí nuestro país, que pretende en el marco de las relaciones internacionales contrarrestar los déficits y vulneraciones sucesivas que pueden presentarse, con especial atención en el derecho a la educación que debe garantizarse y asegurarse mediante una política pública clara y estructurada. De modo que desde la pretensión esbozada por parte del análisis de condiciones actuales del país en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y la generación de una política pública que responda a la suma de condiciones y necesidades de la población migrante. Se tiene como objetivo revisar el comportamiento de la migración en Colombia y en el mundo, donde se ha definido que la migración es un fenómeno complejo, multifacético. Es un comportamiento que no es nuevo en la sociedad, que consiste en cruzar fronteras en todo el mundo para conocer nuevas culturas y acogerse a nuevas reglas o normas que se encuentran en el país al cual el individuo o comunidad se dirige. Sus dimensiones y efectos son de tal magnitud y están entrelazados de tal manera que no es posible analizar cada elemento de manera aislada. Los motivos para migrar, la decisión, el trayecto, la inserción en la sociedad receptora y los vínculos son en la sociedad de origen distintas aristas de la experiencia. La migración siempre deja una huella indeleble en la vida de cada sujeto que la experimenta. En este sentido, cobra importancia en términos de los derechos humanos y el propósito de la Carta Política de 1991, resaltar que el desarrollo del derecho a la educación con foco PND, Plan Nacional de Desarrollo, lo anterior, teniendo en cuenta que los hechos de desplazamiento de colombianos al interior del país tienen multiplicidad de causas, así como también las recientes oleadas de inmigrantes forzados venezolanos, que implican el reacomodamiento de varios factores que se dan en el proceso de tales movilidades, entre ellas las de carácter educativo, que pueden asumirse desde la construcción de un espacio educativo superior común binacional, a través de la homologación de los títulos profesionales para las dos comunidades vulnerables
y los estudios superiores como acciones afirmativas del Estado. En esa dirección, desde el ámbito de la educación superior, se encuentra un número alto de profesionales venezolanos radicados en Colombia, que en su mayoría que no han podido incorporarse al campo laboral con sus títulos profesionales, por lo que realizar el diseño de políticas públicas educativas en la educación superior que sean incluyentes de esta población vulnerable, con énfasis en derechos humanos, tomando en cuenta la gobernabilidad y los planes de desarrollo del Estado colombiano, para la construcción de un espacio común latinoamericano de la educación superior, según los principios universales de la UNESCO: calidad, gratuidad, acceso universal, responsabilidad social y solidaridad. Para el periodo 2019 hasta 2022 resulta fundamental. En consecuencia, considerar que el Consejo Nacional de Política Económica y Social de la República de Colombia, el Departamento Nacional de Planeación, el COMPES, ha logrado identificar cómo la migración de la población venezolana ha impactado a Colombia en todos sus contextos políticos, económicos y sociales, demostrando que en 2018 habría un total de 373.000 niños migrantes venezolanos entre 5 y 6 años, los cuales representan una demanda potencial en educación preescolar, básica y media por parte de los migrantes venezolanos. COMPES 2018, página 50. Desde este escenario resulta necesario un acuerdo de homologación de títulos válidos para el ejercicio de las dos naciones, Colombia y Venezuela. Anudado a ello, reconocer que Latinoamérica es un continente que se ha considerado estar en vía de desarrollo por sus facetas políticas, económicas y sociales, por lo que en la generación de una política pública educativa en el marco de la universalidad de los derechos humanos permitirá, en palabras de Bernasconi y Celis, una transformación de la estructura educativa teniendo en cuenta que Uruguay, Bolivia, Brasil, Mexico, Venezuela saw the creation of new public institutions of higher education, often of a very different nature than predecessor universities. Bernasconi y Celis, 2007, página 5. Y añaden, various programs for inclusion, affirmative actions were rolled out in Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Perú, the Dominican Republic and Venezuela. Página 5. Según la información del Ministerio de Educación Nacional, el volumen de solicitudes de convalidación de títulos pasó de un promedio de 6.000 solicitudes en el año 2012 a 12.000 solicitudes en el año 2017. En el mayo de 2018 ya se habían presentado 9.000 solicitudes. La mayoría de estas provienen de población nacional y extranjera, con títulos expedidos por los centros educativos venezolanos. COMPES 2018, página 52. Vale la pena considerar que las solicitudes de convalidación han ido incrementando gracias a la crisis migratoria de Venezuela. Convalidaciones que en muchos casos han presentado serios inconvenientes al tratarse de que muchos graduados no pueden acreditar sus conocimientos y estudios, los cuales los restringe en sus esfuerzos de formalización laboral o de generación de ingresos. COMPES 2018, página 52. Teniendo en cuenta que en este desarrollo convergen diversos escenarios más allá de la simple pretensión de acceso a la educación o el proceso de convalidación de títulos, como la calidad, donde en el ámbito educativo hablar de calidad es muy complejo y contradictorio, debido a que se refiere a la formación de personas en diferentes niveles, lo cual puede hacer a los analistas en la subjetividad, teniendo en cuenta que como seres humanos y pensantes se tienen diferentes conceptos, apreciaciones y visiones de término calidad educativa. La filosofía utilizada sobre calidad en las empresas u organizaciones industriales, comerciales y productoras de bienes y servicios orientan la discusión, teniendo presente que hoy la institución educativa debe verse como una empresa del conocimiento, donde se producen servicios y bienes, tales como la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura, para alcanzar un verdadero desarrollo humano, sostenible y sustentable. Giraldo Abar Díaz, 2007, página 5. En rigor de lo expuesto, considerar a modo de conclusión cómo generar una política en educación superior que se fundamente en los derechos humanos y esté orientada a responder con el cúmulo de necesidades de la población en estado de vulnerabilidad, inmigrante y desplazada, debe partir por garantizar el acceso equitativo y gratuito al derecho a la educación superior, mediante el diseño de un sistema educativo articulado, aporta no solo en la generación de conocimiento reflexivo en torno a diferentes elementos y estamentos sociales, políticos y jurídicos que inciden directamente en la sociedad y el país, sino que también, mediante el fortalecimiento de la investigación, generan en el marco de los derechos humanos
el reconocimiento a la diferencia y la calidad en la educación abierta y participativa.